Shalom, shalom, Shiurei Pesach. Bezrat Hashem, se nos acerca la fiesta de las Matzot, la fiesta de Pesach, y los Tchanim, los contenidos que la fiesta tiene en diferentes aspectos, ya desde un punto de vista halágico, como también desde un punto de vista machshavti, de pensamientos, de ideas, son parte importante de nuestro trabajo de preparación para poder llegar justamente a esa noche, la noche de Pesach, preparados espiritualmente a través de nuestro conocimiento del lugar, del momento sagrado en el que ingresamos. La Gemara en Masejet Pesachim, en la página Kuf Tetvav 115 Amut Bet, dice lo siguiente: Amar Shmuel, dice Shmuel, uno de los sabios de la Gemara, Lechem Oni, que está escrito sobre la matzá. La matzá es el pan ácimo no leudado que comemos en Pesach, que se denomina, que se lo conoce con el nombre de Lechem Oni, como está escrito en la Torá, en el Sefer Devarim, en el Perek Zain, el capítulo 16, en el Pasuk Gimel, en el versículo 3. Y Shmuel nos quiere explicar qué significa Lechem Oni. Simplemente tenemos que haber entendido de una manera bastante llana que la palabra Oni en hebreo significa pobreza, que no se Lechem Oni es el pan de la pobreza. ¿Okay? Y obviamente se referiría a que cuando nuestros antepasados estaban en Egipto vivían de una manera muy precaria, y el pan que tenían para poder comer era todo un pan precario, un pan de pobre, un pan de pobreza. Sin embargo, Shmuel se eleva sobre esa explicación y nos quiere enseñar algo más. Y dice lo siguiente, que Lechem Oni Sheonim alav devarim, Sheonim alav devarim, que se responde sobre él cosas, temas. O sea, nos está diciendo que Lechem Oni para él no viene de Oni, pobreza, sino que viene de Oni, la'anot, responder. Porque este pan, la matzá, es un elemento, es un producto, algo que se consume, pero que sobre él se pregunta y se responden muchas cosas, muchos temas. O sea, se habla mucho de él, se discute, se ven sus implicaciones, los motivos, lo que representa, etc. O sea, hay una gama muy amplia de temas que giran en torno a la matzá, siendo prácticamente hoy día, en la época de la Gemara, el punto central sobre el que gira todo el Pesach. El momento en que no hay Korban, no hay sacrificio de Pesach, prácticamente el Hag gira en torno a la matzá. Dabar Acher, la Gemara trae otra explicación. Lechem Oni, Ani Ktiv, que está escrito Ani, o sea, está escrito Ani, que en hebreo Ani significa pobre, una persona pobre. Entonces, la Gemara quiere estudiar, además de la primera interpretación, que es que se responde, o sea, se habla sobre la matzá mucho, quiere traer una segunda explicación basada en el significado más simple de la palabra ani, que significa pobre. Yechtiv, ma'ani, y dice la Gemara así, ma'ani shedarko biprusa, así como el pobre, su costumbre, su forma de poder comer es bifrusa, o sea, un pan cortado. Afkan bifrusa, también acá en el caso de la matzá es común, la costumbre es comerla cortada, o sea, trozada, rota. ¿A qué se refiere? Simplemente una persona pobre no tiene, es una forma de identificar ese estado social, no tiene el suficiente dinero para comprarse un pan completo, un pan entero. Entonces su comida normalmente tiene que ser repartida o tiene que ser entregada a las personas que lo rodean en pedazos, en pedacitos. O sea que el pobre come pedacitos de un pan y no un pan entero. Es una forma de representar la pobreza, que es una forma en que se representa, especialmente en la época de la Gemara, ese estado social, económico y social. De la misma forma, en el Seder de Pesach
Si nosotros prestamos atención, normalmente en todos los Hagim, o sea, en todas las festividades, incluyendo Shabbat, y si vamos a decir todos los Hagim son Shabbat, o sea, es una misma idea en cada uno de las festividades y comenzando con Shabbat, la cantidad de pan que se utiliza para que esto se llame una seudá, cuando nos sentamos a hacer seudá en el Hag, en la fiesta, siempre son dos, por el Lehen Mishne del desierto. O sea, en Shabbat tenemos dos halot en las seudot y también en el Hag se tienen dos seudot en las dos halot, perdón, en las seudot. Sin embargo, en Pesaj, en la noche de Pesaj, es costumbre sobre la que hará, sobre el plato donde van todas las especies, cada una simbolizando nuestro exilio y nuestra liberación, se suelen poner 3 matzot, no 2, 3. Entonces acá hay una pregunta, si en cada fiesta se utiliza Lehen Mishne, o sea, 2 panes, en Pesaj tendríamos que utilizar 2 matzot y no 3. ¿Por qué en la primera seudá, que es la seudá de la noche, la del Seder, se utilizan 3 y no 2? Es porque tenemos acá una doble mitzvah. Hay primero una mitzvah de Yom Tov, o sea, de comer una seudá, comer un banquete, porque es fiesta. Y para eso tenemos 2 matzot, que es la matzá que se pone arriba y la matzá que se pone abajo. Después que hemos dicho Amotzi Lechem Min Haaretz, que es la brajá que se dice por la comida del Hag, cualquiera que este sea, no necesariamente Pesaj, aquí es Pesaj, pero es una brajá clalí, general. Después de haber dicho esto, dejamos caer la matzá que está debajo y hacemos una brajá con la matzá de arriba y la matzá que está en la mitad, a la cual previamente, en parte del orden de la noche, hemos cortado, o sea, hemos fracturado de manera tal de formar, en la medida de lo posible, una figura en la matzá, más o menos. El punto central es que hay que cortarla y parte de esa matzá se ha guardado para consumirla al final del seder como el afikoman. Entonces, al dejar caer la matzá de abajo y quedarnos solamente con la del medio y con la de arriba, se dice una segunda brajá que es al ajilat matzá, o sea, por la mitzvah de comer matzá. Esa mitzvah es única y exclusivamente de esta noche, y de este hag y en esta noche. Entonces, para esa mitzvah, para la mitzvah de matzá específicamente, se utiliza una matzá que está rota. Eso es lo que se llama Lechem Oni. Porque, según esta segunda explicación que está trayendo la Gemara, porque de la misma manera que las personas económicamente pobres comen pedazos de pan y no panes enteros, así nosotros en la noche de Pesaj, la mitzvah de matzá, la hacemos con una matzá que está rota, que está quebrada, con un pedazo de ella. Esta es la segunda explicación. Viene la Gemara y trae una tercera explicación de por qué la matzá se llama Lechem Oni. Y dice, Dabar Aher, Madar Koshelani, así como es la costumbre de la persona pobre, Humasik Beishto Ofa, Afkan Humasik Beishto Ofa. Así como es costumbre de las personas pobres que él, el marido, pone leña al fuego en el horno en el mismo momento prácticamente que la mujer cocina. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen gran cantidad de elementos para poder cocinar, entonces aprovechan el momento y lo hacen rápido. ¿Para qué? Él pone el fuego, lo enciende y la mujer inmediatamente cocina, porque si no ya no van a tener más leñas para poner, no pueden extenderse en guisos muy extensos en el tiempo, porque no tienen los implementos, los elementos para poderlo hacer. O simplemente lo tiene que hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque pronto tiene que irse a trabajar para poder ganar la otra prutá más que necesita. Entonces esa es la tercera explicación de por qué la matzá, que se hace rápido, la masa se prepara, se mete inmediatamente al horno y muy rápido se hace, está comparada con la forma en que el pobre tiene de comer, o sea,
gastan muy poquitito de energía para poder cocinar su comida debido a que no pueden gastar mucho, porque no tienen cómo pagarlo. Esta sería la tercera explicación de por qué, estoy hablando según la Gemara, Masejet Pesajim, a la matzá se la conoce con el nombre de Lechem Oni. Una explicación, la primera, relaciona el Lechem Oni con la palabra la anot, contestar, que se habla de la matzá mucho. La segunda explicación se refiere al hecho de que la matzá está cortada y es la forma en que el pobre come. Y tercero, también referido al pobre que come rápido y la matzá se hace rápida, se hornea muy rápidamente, de la misma manera que la comida del pobre rápido por las dificultades económicas que él tiene. Estas son las explicaciones que la Gemara trae sobre el Lechem Oni, que nosotros vamos también a repetir esta expresión cuando comienza la Agadá, en aquel trozo de la Agadá que se llama Ha Lahma Ania. Ahora bien, existe como método de estudio dentro de la Torá algo que se conoce con una sigla. La sigla forma una palabra que esa palabra es pardés. Pardés. Pardés, en el hebreo que hablamos hoy día, significa un huerto donde hay árboles y hay verduras y hay vegetales. La palabra pardés es una palabra de origen persa, muy propio del hecho o del momento en que se escribió el Talmud, que ellos vivían en Babilonia bajo el control del imperio asasí, o sea, del imperio persa en ese momento, hasta que aparece el Islam y las cosas empiezan a cambiar de otra manera. Antes el imperio persa estaba prácticamente entero volcado a la región de los zoroastrianos y después con la aparición del Islam eso cambia. Pero de todas maneras, en la época en que la Gemara se compuso, que se escribió, eran los persas los que controlaban, y es por eso que hay muchos conceptos introducidos dentro del Talmud que vienen de este idioma. Uno de ellos es la palabra pardés. Sin embargo, pardés, los sabios han ido mucho más allá del significado y del origen externo, del origen lingüístico del término. Lo han referido a un método de estudio. La verdad, 4 métodos de estudio, porque cada una de las letras de la palabra pardés indica una forma en que la Torá puede ser comprendida o estudiada. La letra Pei de la palabra pardés indica el pshat. Pshat significa la explicación literal. Esto quiere decir que si en la Torá está escrito, por ejemplo, la palabra hoshech, hoshech significa oscuridad, punto, que es el significado literal, ese es el pshat. Y normalmente hace referencia también a todos los temas que tienen que ver con la halajá, o sea, con la legislación judía. Después tenemos la letra reish. La letra reish simboliza al remes. Remes son las alusiones, a qué alude, cuáles son a pesar de que tenga una palabra, sin embargo esto alude a otra cosa, como por ejemplo, si tomamos la misma palabra hoshech, obscuridad, en el pshat, puedo decir que en el remes oscuridad significa, por ejemplo, el yetzer hara, las malas inclinaciones, que son algo oscuro. Eso sería el remes. Después tenemos el drash, la letra dalet, que significa drash, viene de ahí, es la primera letra de la palabra drash, que es un estudio. Se refiere a los estudios más de tipo ético o más de tipo moral que podemos entender de un tema o de una palabra a nivel de drashot, o sea, de cómo indicar a las personas cómo vivir. Siguiendo el mismo ejemplo que tomé de la palabra hoshech, el drash en hoshech puede ser que se refiera justamente a evitar caer en la oscuridad del pensamiento, en la confusión, y tratar de aclarar, poner luz en cada acción que hacemos. Y finalmente la letra samach, la última letra de pardés, la letra samach, indica el sod con samach, sod, que son los estudios de la Kabbalah, o sea, a nivel más profundo, según las pnimiut, las cosas más internas de la Torah, que lo que un tema significa, ¿okay? O sea, estamos hablando de la Kabbalah.
Y en el caso, por ejemplo, de Hoshech, podríamos indicar que la palabra Hoshech simbolizaría el momento previo a la creación, donde aparecen los 7 reyes, que es el origen del mal, según la Cábala, previo a la creación del mundo, entre el Tzimtzum, el momento en que se produce la creación, en la primera etapa de la creación y después el proceso, hay como una etapa previa, que esa etapa previa es como un momento confuso, espiritualmente profundo, donde aparece el mal. Entonces podemos identificarlo, explicarlo así desde un punto de vista del Sod. Tomé un ejemplo, que es la palabra joya. De la misma forma, estas explicaciones que hemos traído, las 3 explicaciones del Lechem Oni, o sea, de la definición de la matzá como el pan de la pobreza o que se responde sobre él, puede ser estudiado, cada una de estas explicaciones puede ser estudiado según el Pshat, según el Remes, según el Drash y según el Sod. En esta ocasión, en esta entrega, voy a referirme justamente a las explicaciones que dimos desde el punto de vista del Remes, o sea, que vienen a aludir, que vienen a señalar qué podemos encontrar dentro de estas 3 explicaciones sobre el significado profundo de la palabra matzá desde el punto de vista del Remes, o sea, qué aluden. Nuestros sabios nos han enseñado que la matzá, cuando decimos que se pregunta sobre ella y se responde mucho, es porque viene a simbolizar, el símbolo, el remes, viene a simbolizar un punto muy importante que Am Israel necesitó captar, absorber, precisamente en la salida de Egipto, que es el hecho que Akadosh Baruj Hu mashkiach alakol, que Hashem Itbaraj es el que lo maneja todo. ¿Por qué? Precisamente necesitaban adquirir, necesitaban internalizar esa idea del hecho que en Egipto, en ese momento que ellos estaban, los egipcios tenían como un cierto pensamiento errado de idolatría, pero que estaba basado en un principio, que este principio era el poder que tenía un mazal, que tenía un signo zodiacal, que es el signo zodiacal, que es el Bejor, o sea, el primogénito de todos los signos, el primero de todos ellos, que gobierna justamente el primer mes de todos los meses lunares. Nos referimos a Aries. En la forma en que se representaba en los egipcios, hay varias formas en que esto se representaba. El carnero famoso que encontramos en muchos diagramas y en muchas leyendas de la mitología egipcia, era representado como el dios principal, el dios primogénito, el que daba origen al tiempo, el que daba origen a las situaciones y a las formas en que el tiempo se manifiesta. Y ellos vivían supeditados a un servicio a este dios de la manera tal de pensar que lo manejaba todo. Am Israel es encomendado a salir de este pensamiento y hacer algo que indique que no es una estrella, una constelación o algo material aquello que rige nuestra vida, sino que lo que rige nuestra vida finalmente, ¿quién es? Hashem. ¿Cómo? Uno, obviamente, a través de tomar el Korban Pesach, que es un cordero, o sea, que es la imagen del carnero hacer la shejitá y después comérselo. La forma simple de indicar de que es simplemente algo que es Bar Halof, algo que pasa en el mundo, no es una divinidad. Y además la matzah. Dice el libro Benei Sahar, cuando habla sobre este tema, trae lo siguiente. Dice que Karuba Zohar, que en el Zohar se denomina la matzah Mahla de Mehem Manuta, o sea, la comida de la emuná. Vesarich leitbonem, dice el Rav, al eize emuná mora, a qué tipo de fe hace referencia esta denominación. O sea, cuando decimos que la matzah es el pan de la emuná, ¿a qué emuná se refiere? ¿Creer qué cosa?
Az veniré lomar, dice que le parece al decir, Deine alejen hametz, el pan cuando es hametz, makvia et atzmo, se infla, ¿no? O sea, se produce ese proceso de leudo. Beose peula beatzmo, zulat peulat hauman sheasa. El pan, cuando leuda, realiza una actividad, el leudado, que es una actividad que el propio pan realiza fuera de lo que hizo el panadero. El panadero mezcló los ingredientes, dejó que esto reposara y por sí mismo el pan se infla, o sea, se produce algo que ya no está en las manos del panadero, sino que algo que ocurre con la propia, masa. כי האומן לא עשה רק כפי שיעור גודל הקמח והמים. El humano, o sea, el panadero solo hizo un conjunto de los ingredientes. והעיסה מקבעת את עצמה אחר כך. Después la masa se leuda, o sea, se infla. בכך פעולתה, y así es la forma en que la matzá produce el pan que conocemos, el hametz, ¿כן? ביוצאת מן הגדר בגבול שגבלה אומן. Eso quiere decir que el pan leudado sale del geder, sale del límite que el humán le puso, que son los ingredientes nada más. Mashen que la matzá, lo que no ocurre con la matzá. Nisheret bikvula, la matzá queda en el mismo límite, ugdara, sheigvila auman, que la hizo, que la puso, que la limitó el panadero. O sea, la matzá es símbolo precisamente de aquello en lo cual vemos la mano del panadero únicamente. O sea, en el momento que se hace la matzá y esta sale después del horno, vemos que lo único que estuvo presente acá fue la actividad del que la hizo, o sea, la actividad del panadero, porque la matzá no hizo nada por sí misma, o sea, la masa no hizo nada por sí misma. Entonces, lo único que está presente es justamente la actividad del panadero. Entonces, viene a enseñar, dice el Benei Zahar, que en este mundo todo depende de un humano. Todo depende solo y únicamente de Hashem. Esto quiere decir que la matzá simboliza justamente el hecho de que todo en este mundo está supeditado a Kadosh Baruj Hu, al Creador, y que todo depende de él, y no hay nada que en este mundo funcione que no esté bajo la ashgajá del Creador. Esto que nos puede parecer bastante simple, no era tan simple en el mundo pagano, donde habían muchísimas cantidades de fuerzas que actuaban según lo que ellos pensaban, que realizaban esto o dejaban de realizar lo otro. Acá estamos hablando de que existe un Gaboa la Gaboa, que existe un alto sobre lo más alto, que es el que lo maneja todo, el símbolo, la matzá. No hay nada allí que no haya puesto el Creador. De la misma manera que no hay nada en mí y en ustedes y en nadie que no haya puesto Hashem Yitbaraj. Esa es la explicación del por qué la matzá, sobre la matzá se habla y se responde y se pregunta y simboliza algo. Este símbolo de la matzá para responder justamente porque a aquellos que suponían que en el mundo existen fuerzas que no están bajo el control del Creador, venimos nosotros y respondemos, que es un pan sobre el que se responde, que no, que en este mundo la única ashgajá es la de Hashem Yitbaraj. Dijimos además que la matzá se llama lehem oni en el sentido que así como el pobre come su pan trozado, así también la mitzvah de la matzá en Pesach nosotros lo hacemos con la matzá trozada. Y esto nos viene al Ramés, dicen los libros, nos viene a enseñar que la persona tiene que tratar en este mundo, en el Olam en el que nosotros vivimos, tratar de no apoderarse de toda la naturaleza. O sea, de tratar de siempre dejar de lado parte de aquellos placeres que si bien están permitidos,
pero tratar de no adquirirlos todos, de no tomar todo, de no ver un árbol y agarrar absolutamente todo del árbol, tanto sus frutos como sus hojas, como sus ramas, siempre dejar algo, siempre ver en la naturaleza una ayuda, obviamente, algo que es nuestro compañero y no abusar de ella. O sea, siempre dejar algo y no agarrarlo todo, no tomarlo todo. ¿Okay? Ese es el remes de la matzá como algo cortado. O sea, no tomar todo para nosotros, sino siempre dejar. Siempre dejar para otro momento, siempre dejar para otra situación, siempre dejar algo y no querer abarcarlo todo. Y por último, la tercera explicación al Derech HaRemes, o sea, que es lo que alude en la forma en que estamos estudiando en este Kibun, el hecho de que la matzá se llama el pan del pobre porque el marido es el que pone el fuego y la mujer cocina rápidamente y de la misma manera la matzá se hace rápido, nos viene a enseñar que la persona tiene que tratar de en este mundo suplir, o sea, tener y buscar todas sus necesidades materiales, pero hacerla rápido. O sea, si tiene que beber, si tiene que comer, si tiene que realizar todas aquellas actividades que son parte de su mantenimiento físico, que lo haga rápido. No, que no gaste demasiado tiempo, eh, porque cuando la persona gasta demasiado tiempo, la Gemara dice que el tiempo es una pérdida que no tiene pago. O sea, si se perdió el tiempo, se perdió, no vuelve. Entonces, tratar de no utilizar demasiado tiempo en cosas que son simplemente para nuestro mantenimiento físico. Y de esa manera dejar mucho tiempo para nuestro crecimiento espiritual. O sea, saber que el tajlit, saber que la finalidad de que estamos acá es introducirnos a una situación y a una conexión con Akadosh Baruj Hu, con algo mucho más alto. Por lo tanto, todo aquello que necesitamos para nuestro mantenimiento obviamente es necesario, pero dejando siempre una mayor cantidad de tiempo para la vida espiritual, para el estudio del Pshat, para saber cómo debemos comportarnos, nuestras alajot, el musar, las profundidades de la Torá, entender cómo Hashem maneja el mundo y nuestra vida física que sea rápida. ¿Okay? Eso es lo que nos quiere enseñar también el Lechem Oni, que el pobre cocina rápido, no tiene demasiado para poder gastar en largos guisos, y así también nosotros, que sepamos cuál es nuestra finalidad en el mundo. Obviamente cada persona nivel, pero que sepamos cómo tenemos que desarrollar nuestra vida en este mundo. Vemos entonces que el Misgeret, el marco en el cual se desenvuelve el Pesaj, es bastante profundo, es bastante necesario estudiarlo y también nos da muchos enfoques en muchas direcciones para poder también enfocar nuestra vida de una manera completa y de una manera que sea cada vez espiritualmente más profunda.